Bueno, les doy la bienvenida a todos los que están acá y a todos los que después van a ver este, esta meditación. Y vamos a empezar con la meditación que tanto queremos de amor y benevolencia. Así que les pido que se pongan lo más cómodos posibles donde estén, en una silla, en un almohadón, almohadones atrás de la espalda, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Siempre insisto que si tienen una silla con apoyabrazos, es glorioso para estar más cómodos, ¿sí? Entonces, como ustedes quieran y puedan, en donde estén, que justamente esa comodidad en la postura los invite suavemente a la quietud. Recordemos que esta quietud no es una quietud que es rigidez, sino que permitimos los movimientos del cuerpo. Hay suaves micromovimientos que permiten que estemos erguidos y claramente podemos sentir también el movimiento de la respiración como mínimo. Entonces es una quietud de los movimientos voluntarios. Simplemente tomamos la decisión de por un rato no movernos hacia algo. Vamos a sentir un poquito el cuerpo, simplemente para chequearnos, para llegar al almohadón. Sentimos el cuerpo, relajamos cualquier lugar donde haya tensión, sin obsesionarnos, tampoco con que la tensión se vaya ya, simplemente es una sensación de alivianarnos un poquito. Y algo que me gusta hacer en mis clases, que te los comparto ahora porque me está surgiendo, es conectar con las sensaciones placenteras que hay en el cuerpo, que son muchísimas, que son muchas veces sensaciones que justamente entendemos que como no hay dolor, no les damos importancia. Pero dense un momento para sentir el bienestar que hay en el cuerpo. Si recorren las sensaciones agradables en distintas partes del cuerpo, van a observar que la sonrisa surge espontáneamente. Básicamente, si no estamos enfermos, vamos a sentir la mayoría del cuerpo, la mayoría del tiempo en el cuerpo, muchas, 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 muchas sensaciones placenteras. Entonces, desde este bienestar, hago surgir la sonrisa y puedo darme un momento para colocar esa sonrisa no solo en la boca, sino en los ojos, en el rostro, en la garganta, en el pecho,
en el abdomen. Y así como dejamos que el bienestar traiga la sonrisa, sentimos como la sonrisa expande, alimenta esa sensación de bienestar. Y ya pusimos las bases para evocar el sentimiento y que muy suavemente vamos a traer un recuerdo. Casi todos los que están hoy aquí seguramente ya tienen uno. Para los que escuchan por primera vez esta meditación, es un recuerdo de un momento en el que fuimos muy felices. Puede ser en contacto con un árbol, el cielo, un amanecer, un paisaje, un lugar, una persona, un animal. Realmente no importa mucho qué es, sino lo que nos hizo sentir. Y una vez que lo sentimos, especialmente va a aparecer una sensación en el pecho. Abandonamos la imagen y nos vamos a quedar con el sentimiento. A la mayoría de las personas, la primera vez que lo intentamos no nos parece nada especial lo que sentimos, pero si empezamos a quedarnos con esa sensación, notamos que se transforma continuamente. No tiene por qué ser una sensación intensa, ni en el cuerpo, ni en la mente, sino algo muy suave, muy persistente también, extremadamente fácil de sentir. Y en medida que permanecemos con el sentimiento, vamos a sentir una expansión muy clara del bienestar. Pero ¿qué sucede si nos distraemos? Realmente no hay ningún problema, simplemente vamos a realizar un proceso para soltar la distracción y volver. Entonces reconocemos que nos distrajimos, lo dejamos ir, dejamos de pensar en eso, nos relajamos, parte más importante, sonreímos y volvemos al sentimiento. Si necesito evocarlo nuevamente, lo hago. Si fácilmente lo encuentro, simplemente continúo.
Mientras estamos con el sentimiento, estamos haciendo lo que llamamos irradiarnos a nosotros mismos. Digamos, a llenar de energía un poco más este proceso, brindándonos internamente algunos deseos muy amables y generosos. Yo voy a dar algunos ejemplos, pero por favor díganse los que surjan de sus propios corazones. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Y vamos a suavemente compartir esto que estamos sintiendo tan hermoso con nuestra amiga, amigo espiritual. Recordemos que es una persona que conocemos, no necesita ser un amigo, es alguien que admiramos, que nos hace sonreír, que está vivo, que no es parte de nuestra familia y que no despierta en nosotros ningún tipo de deseo sexual. Siempre que hagamos esta meditación, vamos a compartir el sentimiento con esa misma persona. Entonces podemos traer la imagen de la persona, su nombre, colocarla en el centro del pecho y vamos a brindarle otra vez algunos deseos muy amables y generosos.
Pueden ser los mismos que nos deseamos a nosotros mismos, pueden ser otros. Dejen que fluya. Luego simplemente continuamos sintiendo el sentimiento. Si nos distraemos mucho, no hay problema. Simplemente aplicamos las 6 R's todas las veces que sea necesario. Si la mente se mueve y solita vuelve, no hay problema. Simplemente observamos el movimiento y continuamos. Exploramos cómo es el sentimiento. Explorar no se trata de analizarlo, de tratar de definirlo, sino simplemente vivirlo, vivenciarlo. Dejarnos llevar a expandir nuestro concepto del amor. Y disfruten, regocíjense en el sentimiento. No hay nada de malo con disfrutar la meditación, al contrario.
Sentimiento cambia en el cuerpo, cambia en la mente. Sigan esa transformación, ese viaje interior. Cuando el sentimiento cambie, expanda, no es necesario que se vuelva intenso, fuerte. Observen la distancia con la que se están acercando o alejando del objeto. En este caso, el objeto es el amor. Si están demasiado cerca, van a sentir una experiencia muy, muy intensa.
A muchos les va a encantar, pero puede ser que se abstraigan, se desconecten de todo lo demás que está pasando y se van muy lejos, van a empezar a preguntarse si sienten o no el sentimiento, qué es lo qué o qué no están sintiendo, un montón de dudas y probablemente aparezcan otros obstáculos asociados, como la falta de entusiasmo, la pereza, el letargo. Entonces buscamos ese punto medio donde podamos orbitar el sentimiento, sentirlo sin saturarnos, entusiasmarnos sin desbordarnos. No se preocupen porque este balance lleva práctica. Cada vez que supuestamente me equivoco, simplemente estoy dando otro pasito más en mi aprendizaje, enseñándome a mí mismo, a mí misma, cómo meditar. En los próximos minutos, cuando cada uno lo determina, van a abandonar la práctica en el sentido formal. Recuerden que solo lo hacemos cuando la mente está sin obstáculo. Entonces, si me estoy envolviendo en una distracción, hago todo el proceso de las 6 R's, me quedo con el sentimiento, que recién de que estuve un ratito con el sentimiento, ahí tomo la decisión. Muy importante. Una vez que lo hagan, vuelvan a sentir el cuerpo. Pueden costarles a veces más o menos sentir el cuerpo, sentir a través de los sentidos el lugar en donde están, hasta que deciden abrir los ojos. Luego moverse, bostezar, hacer todo lo que necesite, porque muchas veces justamente como es un proceso de purificación, el cuerpo también necesita soltar energía,
desperezarse muchas veces, tocar algunos lugares y que quizás necesitamos sentir. Muy importante dejarse llevar por esos impulsos que aparecen justo luego de la meditación. Y luego tómense un momento para reflexionar sobre la experiencia que tuvieron en el sentido de qué es el sentimiento, cómo lo vivencia, ¿sí? Esto es como muy interesante porque no es algo que no cambie, cambia mucho y cambia con el tiempo de práctica. Entonces es algo que podemos continuamente seguir explorando, no se termina, no hay un día que determinamos, bueno, mira, ya sé. Eso es lo que tiene de divertido esto. No hay puntos definitivos, ¿sí? Vamos teniendo cada vez ideas que se acercan más, que son más claras, a medida que la mente se aclara. Y mientras despacito van haciendo esto, les cuento que el próximo sábado tenemos la charla sobre los vínculos desde la enseñanza budista. Creo que va a ser muy divertido. No pude todavía enterarme qué sutta vamos a escuchar, pero estoy esperando como ustedes a ver qué, qué cosa interesante aparece ahí. Em, y después tenemos la jornada de septiembre, casi para el fin de mes, así que esas son nuestras actividades de este mes, preparándonos para los meses de fin de año. Bueno, ¿quieren compartir algo sobre esto? ¿Quieren preguntar algo? Decime. Yo quería consultar primero sobre la jornada, Sí. si es presencial Las o, jornadas o s- las hacemos presencial, pero las pueden hacer también cada uno desde su casa. Está buena tu pregunta, gracias. Hay muchas personas que porque están lejos lo que hacen es seguir el programa de meditación en su casa y lo que les ofrecemos es que tengan la entrevista con Fede así por Zoom en el momento que le hace las entrevistas a la tardecita. Entonces, está y bueno. que hagan la charla y por supuesto vean la charla, ¿no? O sea, es como seguir un Sí, sí. poco de forma remota la jornada, pero poderla compartir. Está bueno, está bueno. Sí, tendría que ver, en la página seguramente está el programa, ¿cierto? Como para poder seguirlo yo. Sí, no sí, O- creo que sí que lo pusimos, pero si no, mandanos ah, un WhatsApp y te mandamos todo. bueno, sí, sí, genial. Porque la verdad que estuve tratando de averigüé acá en tres empresas de combi que viajan a Capital, pero en ninguna me lleva como para yo llegar a las 8. Además ya Claro, medio sí, sí. calado los tengo los horarios y el tiempo que me lleva desde el lugar en que me dejan, porque yo vivía en Boedo cuando estaba en Capital, entonces más o menos sé, Claro, y no hay caso, no, justo los domingos es no complicado. tienen tantos horarios como en otros días, inclusive el sábado Bueno, pero hasta muchas personas tienen. lo hacen esto, ¿no? Sentarse en la casa, e inclusive Genial, que vive en Capital también, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Qué sé yo, gente que no se puede movilizar por distintas razones, porque no está bien de salud claro, y lo que sea, o porque de repente hubo días que llovió mucho, entonces se quedaron en la casa y claro. siguieron todo, así que sí, es algo que lo ofrecemos porque está Genial, bueno. genial. Sí, yo siempre medito acá en casa solo, hace ya años que estoy acá solo y que es como que a veces me dan ganas de estar con alguien más haciendo lo mismo, no sé, como para salir un poco de la rutina, tampoco me quiero acostumbrar siempre a lo mismo
mismo todos los días, porque es como, ya me seteo de esa manera y como, no sé, Todo es por lindo, eso para estaba mí es buscando todo lindo. Meditar con otros es muy hermoso, pasan sí, cosas sí, muy estar solo hermosas. también, Y solo también. pero como hacía tanto que no meditaba con nadie, digo, nada, estaba tratando de buscar la excusa para poder ir hasta Capital, pero bueno, justo en algún momento voy a ir. Buenísimo. Y bueno, y sobre respecto a la práctica de recién, eh, hay veces como que siento que me es más fácil encontrar el sentimiento de meta y hay veces como que paso al amigo espiritual con algo ahí que parece y que por otro lado, eso que me parece a mí que eso que no es, digo, me lo estaré inventando. Em, y bueno, ahí seguramente eso debe ser la duda que tengo que dejar ir em, pero En como que me general, queda mucho esa, eso esa que describís tiene que ver con la expectativa, ¿viste? O sea, sí, yo tengo mucha, esperamos que aparezca una cierta sensación que nosotros ya reconocimos como el amor y benevolencia. tal cual. Entonces, como eso no aparece así tal cual como nosotros lo esperamos, sino que aparece algo que Me empezamos a agarro de eso. dudar y se arma todo un loop Sí, de, sí, de sí, tal complicación. cual. Pero lo que tenemos que entender con todos los sentimientos es lo mismo, que no importa lo que aparezca. Acá el punto es aprender a confiar en la mente. Si yo evoqué un sentimiento sano, ¿por qué voy a creer que está apareciendo otra cosa? Es porque Claro, ya eso, esa duda, esa especulación que estoy haciendo, ya me complica la historia. No, es como es. A veces es muy suave, a veces... yo recuerdo cuando empecé a practicar esto, realmente no me fue fácil encontrar el sentimiento. Siempre lo cuento para que se den cuenta que no es que es así re fácil para mucha gente, inclusive para los que después lo llevábamos y lo llevamos durante años. Al principio hubo que atravesar un montón de cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que me sentaba y después iba con Fe y le decía, siento esto, esto, esto. ¿Es eso? Aunque necesitaba claro, confirmarlo de alguna manera, claro, o que alguien sí, me dijera que era eso o que no recontrapasa era eso. eso, ¿sí? eh, en algún momento, después de todas esas preguntas que me hice, como que lo que hice fue dejarme llevar y dejar de cuestionarme tanto y dejarme llevar mucho más por la experiencia. Empezar a confiar, esto que les digo, a confiar realmente en lo que sentía y a dejarme ir. Y ahí empezó a pasar de todo mucho más fácil, porque me estaba abriendo básicamente, ¿no? A una experiencia nueva para Claro. mí, ¿sí? Y en este sentido, Ahora, algo que quiero traer. perdón. Espérame un segundito, porque es muy importante. Algo que le pasa a mucha gente y que lo digo porque me pasó a mí, que lo que a muchos nos choca es que empezamos a cuestionarnos, pero ¿sentí el amor alguna vez? ¿Qué es lo que me pasa? Mm, ¿No? Y un montón de cuestiones por el estilo, ¿sí? Esto lo sentí, no lo sentí, cómo es sentirlo, pero en realidad amo a la gente que amo, el que yo digo que amo, etcétera. Un montón de preguntas así. Todo ese batifondo, 6 Rs. Déjenlo, por favor, porque no claro, nos va a llevar a ningún lado productivo, no ayuda en nada, no, no, solamente tiene que ver con que empezamos a comparar este sentimiento con nuestro concepto previo sobre el amor, que en general tiene que ver con el amor romántico, el amor filial, el amor fraterno. No es lo mismo que el amor benevolente, sin duda. Y sí, si se preguntan, ¿esto alguna vez lo sentí? Lo más probable es que no, o que lo hayan sentido poquitos momentos como para no poder registrar qué realmente era. Entonces, bueno, esta es la práctica que están haciendo ahora, sentir esto, explorar esto y abrirse a esto.
¿Sí? Decime, Diego. Sí, no, iba a comentar que eh, en algunos momentos he tenido meditaciones que a mí me han parecido como que estuvieron buenísimas, que irónicamente fue al principio cuando no seguía ningún tipo de práctica, sino que simplemente me sentaba y trataba de hacer algo que había aprendido, entre comillas, cuando yo asistía a un templo budista coreano en Capital. Y en un momento tomé la decisión de, digo, bueno, me voy a poner, ya que estoy acá en Chivilcoy, digo, no, me voy a poner de en serio con la práctica. Y en esos primeros momentos, antes de empezar a practicar el Kriya Yoga o alguna otra cosa, es como que tuve unas ciertas sensaciones que quedé como después de la meditación, quedé como parte del día, como la sensación era como de que, no sé, como de apertura o de que algo raro había, pero raro bien. eh, Eh, y casualmente, porque lo recuerdo, digo, era una sensación en el pecho lo que estaba sintiendo y que yo sentía de, ¿qué es esto? Onda, que está bueno, no, no sé. Y como que trato de tender a buscar otra vez Claro, pero ese es eso. el problema. Y sí, tal cual, pero sí, sí, está. Sí, Es es re que no difícil se no trata tener de buscar lo que expectativa, ya nos pasó. Lo que ya nos pasó ya fue. tal cual. Tenés que dejarlo ir. Pero es re difícil no tener expectativa. Sí, es re difícil. Pero bueno, justamente es una parte del trabajo que vamos Sí, haciendo, entrenando la mente pasito a paso. ¿Sí? Esas expectativas de a poco van cayendo y nos vamos pudiendo entregar cada vez más a cada cosa que pasa, como es, y aceptando un poquito más lo que está sucediendo sin tratar de empezar a controlarlo todo. ¿Sí? Entonces, pasitos de bebé, mm, muy, muy, muy suavemente ir en esa dirección. Y es como muy importante entender que por más que te los digan y te lo expliquen y te lo expliquen distintas personas, de distintas maneras, etcétera, etcétera, en realidad esto nos los enseñamos nosotros mismos a nosotros mismos. Nadie se mete adentro de nuestra mente y nos dice cómo tenemos que hacer esto de dejar ir algo o abrirnos a otra cosa. Entonces, todo esto son palabras lo que yo estoy diciendo. Después, cuando estamos ahí sentados, estamos solos con nuestra mente tratando de hacer el trabajo y tenemos que ir descubriendo en nuestros propios términos de qué se trata todo esto. ¿Sí? Y lleva práctica, consistente, persistente, paciente, sobre todo, mucha paciencia. ¿Sí? Y esto lo que digo, para mí es como re importante. Yo descubrí en algún momento en el Zen, de darme tanto la cabeza contra la pared, de que no importa cuántas veces te equivoques, entre comillas, o le estés pifiando o no lo encuentres, sino la continuidad de insistir, porque es más una idea que nos estamos equivocando, es más una idea que tendría que ser de otra manera, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando de las expectativas. Cuando podemos dejarlo caer y simplemente relajarnos en lo que está pasando, empieza a pasar otra cosa. ¿Sí? Pero es más fácil gracias. decirlo que hacerlo. Gracias, Maru. De nada. Bien, si tienen alguna pregunta, contesto, pero mientras piensan, lo que quería enfatizar es esta diferencia tan importante entre el amor benevolente y todo lo que consideramos amor en la vida diaria. ¿Sí? Este amor no tiene apego, este amor es hacia todo y hacia todos y no es nuestro. Creo que es lo más desconcertante, es eso, ¿no? En algún momento descubrimos que no es personal, no tiene nada que ver con nosotros, ni con los otros, simplemente es algo que se está moviendo con una impecable naturalidad, ¿sí? Y que tenemos la facilidad como seres humanos de tener una mente
lo puede evocar muy fácilmente. Más allá de estas dificultades de las que estamos hablando, tenemos todos acceso, no hay nadie que no tenga acceso a este sentimiento. No hay nadie, simplemente algunos estamos decidiendo, tomando una decisión consciente de trabajarlo y cultivarlo, pero no hay nadie como ser humano que no tenga acceso a esto. Y eso ya es maravilloso. Y por otro lado, creo que el mayor insight de los Brahma Viharas y sobre todo de Metta, porque es el primero, es darnos cuenta que no tenemos que ir a buscarlo a ningún lado. No tenemos que pedírselo a ninguna otra persona. No tenemos que pedírselo a ninguna situación. Simplemente está ahí para nosotros, disponible de día, de noche, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo, todo momento de esta vida o de todas las que tengan. ¿No? ¿No es reconfortante eso? Porque yo cuando me di cuenta dije, wow, fue como si se me cayera un peso de encima gigantesco que arrastré toda mi vida. Me pareció como muy impresionante. O sea, yo voy y me siento ahí y simplemente siento esto. No tengo que pedirle a mi hijo que me ame, a mi marido que me ame, a mi mamá que me ame, a qué sé yo. Nada. Entonces después todo con los demás es sin exigencia, es sin reproche, es nada, es solo compartir el amor. Lo que hace que el amor filial, el amor romántico, el amor fraterno se transforman también en otra cosa para nosotros, desde este amor que está lleno de beatitud, está lleno de bondad. Lo único que queremos cuando sentimos esto es ser felices y que los demás sean felices. Es un deseo que te sale por los poros. Es muy hermoso sentirlo, ¿sí? Y cuando hacemos las 6 direcciones, justamente, ¿no? Eso es lo que hacemos. Irradiamos a todos los seres este sentimiento, deseando que sean felices. Qué hermoso, ¿no? Desearle a todo el mundo que sea feliz. Yo, los que saben que hago posteos y qué sé yo, en el Instagram de la Sangha, siempre pongo que todos los seres sean felices, porque es el sentimiento de meta, ¿sí? Pero además porque cuando lo estoy escribiendo, eso es lo que siento, así que siempre lo termino así. ¿Tienen algo más para preguntar, para comentar sobre esto? Una última cosita que quería decir antes que después vayamos abordando los otros sentimientos, que este me parece que es el más fácil, que tiene que ver con esto ya es de mi propia cosecha, mi experiencia personal con los Brahma Viharas. Cuando yo los empecé a practicar y a hacer retiros con los Brahma Viharas y todo esto, empecé a tener una experiencia muy sólida que después nunca me la discutí a mí misma, sino que la vuelvo a repetir y a repetir y a repetir, y que la tienen muchísimos practicantes, que es este sentir que el amor y benevolencia está en todos los otros sentimientos, en todos los otros tres, así como la ecuanimidad también está en una cierta proporción en el amor benevolente, ¿sí? Si no, no podría ser para todos los seres. ¿Se entiende esto? Hay como una interrelación entre los 4 Brahma Viharas en los que en cada uno de los sentimientos están de alguna manera los 4 como si fueran distintas proporciones. Y ahora se los explico así, pero cuando lo empecé a sentir, yo le explicaba a Fede, para mí son como mamushkas, le decía. Es como que uno está dentro del otro. Así lo percibía, ¿no? Y así le describía yo mi experiencia, él se mataba de risa, se llama mamushka. Bueno, pero se los cuento para que observen, ¿no? Esta interrelación, porque es muy interesante de ver.
Y sobre todo esto, porque después eso atraviesa, cuando nosotros practicamos mucho los Brahmaviharas, esto atraviesa la meditación, sale del almohadón y empieza a hacer algo con lo que estamos en la vida diaria, relacionándonos con los demás todo el tiempo. Entonces la compasión no es algo que nos sentamos ahí y irradiamos y después cuando tenemos una persona enfrente tenemos lástima. ¿Se entiende? Llegado el momento, la compasión va a estar ahí ah, para ustedes, para sentirla con alguien enfrente que está sufriendo, ¿sí? Y eso empieza a cambiar un montón de acciones que realizamos, un montón de actitudes que tenemos con los demás. Cambia absolutamente toda la vida. Entonces, esta es una práctica muy poderosa, muy importante, y que en relación a lo de los vínculos que va a charlar Fede en el próximo sábado, pienso que tiene mucha importancia, ¿sí? Ni hablar el perdón, ¿no? Que es como otra faceta de este entrenamiento, como influencia en toda la vida de vincular es un montón, ¿sí? Pero sin llegar ahí, porque muchas veces hablamos con Fede de que nos parecía que era importante que en algún momento todas las personas pasaran por la meditación del perdón, que hicieran ese entrenamiento cuando es el momento, cuando tiene sentido, pero también es súper variable la necesidad de eso, ¿no? Hay personas que necesitan una semana, 2 días, y hay personas que necesitan 6 meses, un año, es muy, muy variable, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta como pasan un montón de cosas. Lo mismo con los Brahma Viharas, ¿sí? Algo que quería explicar también es lo siguiente. Con cualquiera de los Brahma Viharas nosotros podemos empezar nuestra meditación una vez que ya tenemos un conocimiento de cada uno de los sentimientos. Y un poco lo que nos guía a elegir cuál es que si llegamos a estar bastante atentos a cómo son los sentimientos, nos sentamos y aparece uno solo, ¿sí? Llegado un momento del entrenamiento, eso sucede. Uno se sienta y dice, mira, apareció la compasión. Yo iba a hacer meta, pero no, voy por acá, porque la mente me está diciendo esto, ¿sí? O mudita, o la ecuanimidad, o lo que sea. Entonces, en mi práctica personal, esto me pasó varias veces y durante meses trabajé solo con la compasión o durante meses con mudita, o bueno, meta es como lo que más queda como de base, pero muchas veces sucede eso, que hay esa tendencia que necesitamos balancear nuestra mente con un específico Brahma Vihara, ¿sí? Y esos entrenamientos justamente son los que de tanto estar con esos sentimientos te ayudan a tenerlos muy, muy claros, ¿sí? O sea, empezar la meditación podemos siempre con cualquiera de los cuatro. El tema es hasta dónde nos van a llevar, ¿sí? Sabemos que meta nos lleva hasta el cuarto yana, más de ahí no pasa, hasta el quinto va a llegar la compasión, hasta el sexto va a llegar mudita y la ecuanimidad lo lleva hasta el séptimo. Y de ahí en más, sin brahmaviharas. Decime. No, quería compartir la importancia de las entrevistas, Sí, sea en la meditación del perdón, sea en la meditación con los programas de cara. Si no está la entrevista, por lo menos de mi parte, yo nunca eh, no me hubiera dado cuenta, no hubiera podido avanzar como avancé, o bueno, o reconocer esos sentimientos si no tengo las entrevistas. Es una devolución maravillosa la comprensión que hay de parte de ustedes, como para que podamos ver más claramente qué está sucediendo.
porque esas creencias se transforman en una visión. Ah, entonces, pues siempre está ahí, ¿no? La incertidumbre. Una vez hace un tiempo, y siempre me lo acuerdo, leí una nota que decía, no me acuerdo, de un practicante de muchos años, como un señor que había practicado yoga 40 años, una cosa así, y ya en los 70 o algo así, le habían hecho una entrevista y él decía, es, es tan, eh, es tan difícil no tener guía como tenerlo, ¿sí? Y a mí me pareció como maravilloso que fuera tan claro, porque es verdad, es muy complicado hacerlo solos, ¿no? Guiarnos por y esto, ¿no? De no saber para dónde ir, estar todo el tiempo cuestionando lo que estamos sintiendo, si es por acá, por allá, no sé cuánto, un montón de cosas. Tener un guía en eso nos ayuda, bueno, hacer esto, pero después, cuando tenemos un guía y encima tenemos a alguien enfrente que realmente ha explorado todo el territorio y sabe y nos dice como con claridad qué es lo que tenemos que hacer y qué no, empiezan todas las resistencias a Exacto, brotar. exacto. Sí, clarísimo. Lleva tiempo darse cuenta. Volvés a la entrevista, te dice por la misma línea, con otras palabras. Dice, pero ya me lo dijo. Y pero es interesantísimo. Yo estoy muy contenta, la verdad que desbordo de amor. Porque es como es una etapa de abuela, ¿viste? Que me viene, que me llena. Digo, tengo más tiempo para todo eso también. Tengo menos torbellinos de lo que es, bueno, la etapa de la vida de los jóvenes que tienen que correr para otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy Es una contenta. decisión, correr. Sí, yo nunca lo hice igual tampoco, pero bueno, por lo que me dicen mis hijos, ¿viste? Vos porque no entendés, te dicen, pero bueno, No, lo importante acá es en la etapa que estemos, con las personas que tengamos alrededor, poder aplicar esto que estamos tratando de trabajar, ¿no? Llevarlo a nuestras vidas, regalarle una sonrisa a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, no sé, a la persona que viene a cortar el pasto o al verdulero cuando vas a la verdulería o lo que sea, ¿no? Simplemente eso, la amabilidad, llevarla con uno, simplemente porque nos sentimos bien, ¿no? claro, No sí, vamos sí. a ganar ninguna medalla de nada, ni, ni necesitamos ningún reconocimiento, lo hacemos por nosotros mismos. Bueno, ahora en Eso la es todo lo que meditación importa. esta meditación que fue breve, pero en un momento me vino como ese viaje de, uy, y pasar sin cuerpo a la muerte, ¿no? Es, es eso, es hermoso. También digo, no sería tan así capaz, pero ¿viste cuando estás en ese momento donde decís, no necesitas nada, estás ahí y bueno, si lo que viaja es la mente y no el cuerpo, y el cuerpo sabemos cómo, qué No pasa voy a con él, ¿no? contestar esa pregunta porque estamos acá hasta las 2 de la mañana. Dale, Pero digamos que lo que viaja es la mente es una idea no budista. también, bien. También. Dale, dale. Bueno, pero ves que son conceptos, ¿te das cuenta? Claro, bueno, y sí, y todos tenemos un montón de ideas sobre cómo es Claro, esto, cómo es el otro, cómo es aquello. Bueno, claro. está bien, sí, pero eh, esta mente que está surgiendo en este segundo, en el próximo segundo, es la misma mente. Bueno, sí, está bien. Ya sé lo que querés. ¿Sí? Está, Y está. además ahí hay Ahí una va. idea implícita en tu pregunta de que la mente es algo como sustancial, cuando la mente es un proceso. Claro. Surge y Eso es lo desaparece, que. surge y desaparece, surge y desaparece según las condiciones. Entonces, ¿no? Claro. Vuelvo a caer. Vuelvo a No, caer no, en la pero trampa. yo las veces que me hice todas esas preguntas y no les puedo explicar. O sea, me acuerdo de ir a un retiro que creo que fuimos juntas, Graciela, con un maestro indio, y llegábamos a un punto en la meditación donde había que buscar el yo, y yo me ardía la cabeza, decía.
acá no hay nada, ¿de qué me está hablando este hombre? ¿Dónde está eso que estamos buscando? Yo no lo veo en ningún lado, ¿no? Y me agarraba una bronca tremenda, me incendiaba la sala de meditación. Y no respondían, ¿viste? Y Alicia no le quería preguntar tampoco, ¿viste? Que queríamos un poco indagar más, pero él se quedaba ahí. No, no, bueno, pero Sí, para mí igual el trabajo era fantástico por sí mismo. No, no sí, estoy para nada criticando, sino contando mi, sí. mi vivencia en ese momento de esa pelea interior que la tuve no solo con esa práctica, sino con un montón de otras, buscando todo el tiempo de qué me estaban hablando cuando me hablaban de yo, cuando me hablaban de esto, no entendía de qué estábamos hablando, etcétera, etcétera. Y entonces uno después le asigna como distintas categorías. Bueno, será la mente. Bueno, el cuerpo no es, será la mente, bueno, será esto, será mis percepciones, serán mis sensaciones, será esto, será lo otro, ¿no? Es hacer todo ese trabajo, ¿sí? Hasta que llegado el momento se pueda se pueda acceder a esa experiencia de realmente clarificarlo. Lleva trabajo eso, ¿no? Para algunos más, menos, no importa. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, dejamos acá. ¿Estamos bien? Yo una Decime, Mael. cuestión técnica que no soluciona lo de Diego, me parece, pero yo voy a ir desde Ramos Mejía al Retiro. A Chivilcoy no llego, pero bueno, por ahí podríamos organizar los que sí vamos y facilitar como quieran eso, ¿no? Pero bueno, lo sugiero nomás. Gracias, Ismael. Pero bueno, ahora con lo que acaba de decir Maru de que lo puedo hacer de manera Online. online, está bueno porque justo mi señora los fines de semana trabaja en Capital y sale a la mañana muy temprano, a la madrugada y vuelve a la noche, así que tengo todo el día como para mí, para poder llevar adelante la práctica, así que nada, en algún momento quiero ir Y si no, a que Capital, te traiga pero ella al Retiro. no, lo que pasa es que no manejan. Y además va ingeniero Mashwit, Ah, claro, Ah, nada que ver, pues que lejísimo. claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, Muy bien. Bueno, que ya no va a tengan faltar linda oportunidad. noche, descansen, que es muy importante para tener lindas meditaciones. Que duerman muy bien. Chao, chao. Chao, Ya, Maru, muchas gracias. gracias. Buenas noches Chao a a todos, todos. buenas noches.